El calor abrasador de Texas se mezclaba con la tensión que flotaba en el aire el día en que Matthew Johnson fue arrestado. La noticia recorrió los noticieros locales: un hombre de 32 años, acusado de haber causado un incendio que acabó con la vida de una mujer en Fort Worth. Nadie entendía del todo cómo un hombre con antecedentes menores podía terminar involucrado en un crimen tan devastador. Desde el primer momento, los medios lo presentaron como un caso de brutalidad y negligencia, pero detrás de esa imagen había una historia mucho más compleja, que comenzaría a revelarse lentamente durante el juicio. Todo empezó la madrugada del 20 de mayo de 2012. Los bomberos fueron llamados a una casa envuelta en llamas en la zona norte de Fort Worth. Dentro de la vivienda encontraron el cuerpo de una mujer, Rosetta Singleton. Un caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo, pero también una carga. Que incluso las leyendas pueden caer, y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este análisis. De 75 años. Las llamas habían consumido gran parte de la estructura, y lo que al principio parecía un trágico accidente doméstico pronto comenzó a tomar un tono más oscuro. Los investigadores notaron que el fuego se había originado en más de un punto, algo inusual en un incendio accidental. Cuando el equipo forense confirmó que había rastros de gasolina en el suelo, el departamento de policía decidió abrir una investigación por incendio intencional y homicidio. Los vecinos, aún conmocionados, hablaron de un hombre que había sido visto merodeando la propiedad esa misma noche. Su descripción coincidía con la de Matthew Johnson, un conocido del barrio que solía realizar pequeños trabajos en la zona. El testimonio de una vecina fue clave. Lo vio caminando cerca de la casa poco antes de que comenzaran las llamas, y lo más inquietante, lo vio corriendo minutos después. La policía no tardó en encontrarlo. Johnson fue detenido en un refugio para personas sin hogar, con una herida en la mano y rastros de hollín en la ropa. Al principio negó cualquier relación con el incendio, alegando que había estado bebiendo y que no recordaba mucho de esa noche. Sin embargo, los detectives encontraron inconsistencias en su relato y decidieron mantenerlo bajo custodia. Las pruebas comenzaron a acumularse. Una cámara de seguridad cercana registró a un hombre con características similares comprando un galón de gasolina en una gasolinera cercana, alrededor de la medianoche. El empleado reconoció a Johnson sin dudar. Además, los análisis químicos demostraron que el mismo tipo de combustible encontrado en la escena era idéntico al de la compra registrada. La defensa intentó argumentar que esas coincidencias no bastaban para condenar a un hombre, pero la fiscalía tenía más. Según la investigación, Johnson había discutido con Rosetta días antes. Ella le había prestado dinero por un trabajo no terminado y se negaba a darle más hasta que lo completara. Los vecinos recordaban haberlo visto furioso, gritando que no se aprovecharían más de él. Para el fiscal, esa era la pieza que unía todo el rompecabezas, el motivo. El juicio comenzó 2 años después, en 2014. Desde la primera audiencia, el ambiente fue tenso. La sala estaba llena de periodistas, familiares de la víctima y curiosos. Johnson, vestido con un traje gris mal ajustado, evitaba mirar a los presentes. Su abogado defensor, un hombre experimentado en casos difíciles, sabía que las probabilidades no estaban a su favor. La fiscalía había preparado un caso sólido basado en pruebas circunstanciales, pero bien hiladas. El jurado escuchó los testimonios de los bomberos, los peritos forenses y los vecinos. Cada palabra reforzaba la narrativa de un crimen premeditado. Pero había algo que no encajaba del todo. La defensa insistía en que no había evidencia directa que demostrara que Johnson había encendido el fuego. No había huellas en los bidones, ni restos de gasolina en sus manos al momento del arresto, solo en su ropa, algo que, según el abogado, podría deberse a su estilo de vida en la calle. Los medios comenzaron a dividirse. Algunos lo retrataban como un monstruo sin remordimiento, otros, como un hombre marginado arrastrado por la pobreza y la adicción. La opinión pública se polarizó. En la segunda semana de juicio, la defensa intentó un golpe arriesgado. Presentó a un testigo que afirmaba haber visto a otro hombre salir de la escena poco antes de la explosión. El juez permitió su testimonio, pero el fiscal lo desarmó en minutos.
El supuesto testigo no recordaba la fecha exacta ni pudo describir detalles del individuo que decía haber visto. El jurado no pareció impresionado. A medida que el juicio avanzaba, la figura de Johnson se desmoronaba. Los expertos en incendios explicaron con precisión técnica cómo las llamas se habían propagado de manera controlada, lo que indicaba una intención clara. Los investigadores mostraron fotografías del interior de la vivienda, los puntos de ignición y el patrón del fuego. El impacto visual era devastador. El fiscal cerró su exposición diciendo, esto no fue un accidente. Fue un acto deliberado, motivado por la ira y la desesperación. En ese momento, Johnson miró al suelo, evitando las cámaras. En la sala, el silencio era absoluto. Pero fuera de los tribunales, la historia tomaba otro matiz. Organizaciones de derechos civiles comenzaron a cuestionar la imparcialidad del proceso. Alegaban que el jurado estaba compuesto mayoritariamente por personas sin empatía hacia los indigentes, y que la defensa pública no había tenido los recursos necesarios para una investigación exhaustiva. Los debates en los medios locales se encendieron. Algunos presentadores sugerían que el sistema judicial texano estaba nuevamente apresurando una condena para cerrar un caso mediático. Otros insistían en que todas las pruebas apuntaban a Johnson. Entretanto, el propio acusado mantenía su versión, yo no la maté. No encendí ese fuego. Sus palabras, grabadas en una entrevista antes del juicio, resonaban como un eco de desesperación. Sin embargo, la evidencia parecía aplastante. La fiscalía, en su estrategia final, presentó un análisis psicológico que describía a Johnson como un hombre con impulsos violentos, resentido con la sociedad y emocionalmente inestable. Aunque el informe fue controvertido, reforzó la imagen del acusado como alguien capaz de perder el control en un arranque de furia. El primer bloque del juicio concluyó con la presentación de todas las pruebas materiales. El jurado debía deliberar en las próximas semanas, pero ya se respiraba una sensación de fatalidad. Johnson parecía cada vez más cansado, más ausente, como si supiera que el sistema estaba cerrado sobre él. Los familiares de la víctima asistían a cada sesión, sosteniendo fotografías de Rosetta con lágrimas contenidas. La prensa, apostada a las puertas del tribunal, esperaba cada día nuevas declaraciones. Nadie quedaba indiferente ante lo que se estaba viviendo. Así se cerraba la primera parte del juicio, un hombre enfrentando el peso del Estado, una comunidad dividida y una pregunta que aún flotaba en el aire, sin respuesta clara. ¿Fue Matthew Johnson realmente el responsable o simplemente el rostro conveniente de una tragedia que exigía justicia rápida? El segundo bloque del juicio, el más decisivo, comenzaría con la presentación de testigos clave y el contrainterrogatorio más tenso del proceso. El segundo bloque del juicio contra Matthew Johnson se centró en las declaraciones de testigos y peritos que buscaban dar claridad a lo ocurrido aquella noche trágica. La fiscalía abrió la jornada con un tono firme, intentando consolidar la idea de que no había lugar para la duda. El fiscal principal, un hombre de voz grave y presencia imponente, tomó la palabra frente al jurado. Comenzó mostrando un mapa de la zona, señalando la casa de Rosetta Singleton y los puntos donde, según los investigadores, se habían originado las llamas. Los bomberos especializados en análisis de incendios explicaron que los patrones de combustión indicaban la utilización de un acelerante. Las imágenes proyectadas en la pantalla mostraban 3 focos distintos donde el fuego había comenzado simultáneamente. Los expertos concluyeron que era prácticamente imposible que un incendio accidental se propagara de esa manera. El jurado observaba las imágenes con atención, algunos tomando notas, otros intercambiando miradas discretas. La fiscalía sabía que estaba construyendo una narrativa sólida, método, motivo y oportunidad. En la siguiente sesión, se presentaron los testimonios de los vecinos. Una mujer de unos 60 años subió al estrado con paso inseguro. Se identificó como Evelyn Turner, vecina de Rosetta por más de 2 décadas. Entre sollozos, contó que la noche del incendio escuchó gritos. Dijo que distinguió claramente la voz de una mujer pidiendo ayuda y después, una explosión. Vi una sombra salir corriendo hacia el callejón, llevaba una chaqueta oscura y un gorro, relató. Cuando el fiscal le mostró una fotografía de Matthew Johnson tomada el día de su arresto, ella asintió con la cabeza. Sí, creo que era él. La defensa se levantó de inmediato para objetar, argumentando que la testigo había presenciado los hechos en condiciones de oscuridad y que no podía garantizar su certeza. El juez permitió el testimonio, pero recordó al jurado que debía valorar la fiabilidad de la identificación con precaución. Aquella escena dejó una impresión fuerte en la sala,
el silencio posterior fue absoluto. Más tarde, un segundo testigo ofreció un relato distinto, pero igualmente comprometedor. Se trataba de un empleado de la gasolinera que aseguró haber vendido gasolina a Johnson esa misma noche. El hombre, con uniforme azul y gorra, explicó con nerviosismo cómo el acusado había entrado poco antes de medianoche, comprado un galón y pagado en efectivo. Recuerdo que me pareció raro porque le pregunté si iba a usarlo para un auto, y él dijo que sí, pero no traía ninguno. El abogado defensor insistió en que el testigo podría estar confundido. Le pidió que describiera qué llevaba puesto Johnson esa noche. El hombre titubeó, tratando de recordar los detalles. Finalmente dijo, una camiseta gris y jeans viejos. El defensor aprovechó el titubeo para sembrar duda, sugiriendo que la memoria humana no era infalible y que el estrés de la situación podía distorsionar la percepción. Pero el daño ya estaba hecho. El jurado escuchó con atención, y el testimonio coincidía con la hora y la compra registrada en la cámara de seguridad. El tercer día fue clave. La fiscalía presentó el testimonio del jefe de investigación forense, quien expuso un informe detallado sobre el tipo de combustible encontrado en la escena. Según él, la gasolina usada coincidía químicamente con la que se vendía en la gasolinera donde Johnson había sido visto. Además, se hallaron residuos del mismo tipo en la ropa del acusado. La defensa argumentó que eso no era concluyente, que Johnson vivía en la calle y que sus ropas estaban expuestas constantemente a sustancias contaminantes, incluyendo gasolina. El fiscal respondió con firmeza, señalando que las concentraciones halladas eran demasiado específicas para ser casualidad. Ese intercambio entre ambos abogados se volvió uno de los momentos más tensos del juicio. El público contenía la respiración, los periodistas tecleaban sin descanso, y el juez tuvo que llamar al orden en más de una ocasión. Durante la tarde, se proyectaron las imágenes de la cámara de seguridad. La sala quedó a oscuras mientras la grabación mostraba a un hombre acercándose al mostrador de la gasolinera. Aunque la resolución no era perfecta, la silueta y los gestos coincidían con los de Johnson. El fiscal pausó el video justo cuando el hombre levantaba la cabeza. Ahí lo tienen, dijo, mirando directamente al jurado. La defensa objetó que la imagen era borrosa y no podía probar nada. Aún así, la mayoría de los presentes murmuró en voz baja. Muchos creyeron reconocer el rostro del acusado. Fue un golpe duro para la estrategia de la defensa, que comenzaba a quedarse sin espacio para maniobrar. En las sesiones siguientes, la defensa intentó recuperar terreno. Llamó a declarar a 2 personas que habían conocido a Johnson en los meses previos al incendio. Uno de ellos, un antiguo compañero del refugio, afirmó que Matthew había estado consumiendo alcohol y drogas esa noche, que estaba fuera de sí y que no recordaba nada al día siguiente. La fiscalía aprovechó esa declaración para remarcar que el acusado tenía antecedentes de comportamiento violento bajo los efectos de sustancias. El otro testigo, una trabajadora social, describió a Johnson como un hombre inestable pero no violento. Dijo que lo había ayudado a tramitar asistencia y que él solía expresar remordimiento por los errores del pasado. Su testimonio humanizó brevemente al acusado, generando un pequeño respiro en la estrategia defensiva. Sin embargo, la tensión regresó cuando se presentó el informe de toxicología. El laboratorio confirmó que en la noche del crimen Johnson tenía niveles altos de alcohol y metanfetamina en sangre. El fiscal usó esa información para argumentar que el acusado estaba en un estado mental alterado y que el consumo había actuado como detonante de su agresividad. El abogado defensor replicó que esos resultados no probaban intención, sino precisamente lo contrario, una incapacidad para controlar sus actos. La línea entre una defensa basada en incapacidad y una justificación emocional se volvió difusa. Los jurados, atentos, parecían debatirse entre compasión y desconfianza. Al final de la semana, el tribunal escuchó el testimonio más esperado, el del propio Matthew Johnson. Subió al estrado con paso lento, esposado y vigilado de cerca. Su voz temblaba, pero no por miedo, sino por cansancio. Yo no lo hice, repitió varias veces. Dijo que había querido visitar a Rosetta esa noche para pedirle disculpas por una discusión pasada y que, al llegar, vio fuego saliendo por la ventana. Aseguró que intentó entrar, pero el calor era insoportable y que huyó porque temía que lo culparan. Su relato generó murmullos en la sala. El fiscal se levantó y lo interrogó con dureza, señalando las contradicciones. ¿Por qué no llamó a emergencias? ¿Por qué lo encontraron con hollín en la ropa? ¿Por qué había comprado gasolina horas antes? Johnson tartamudeó, un caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo, pero también una carga.
que incluso las leyendas pueden caer y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este análisis. Balbuceó explicaciones que sonaban débiles. Era para limpiar herramientas, dijo en un intento de justificar la compra. Pero su nerviosismo jugó en su contra. Los medios, al día siguiente, titularon: Johnson se contradice en su declaración, el jurado no parece convencido. Mientras el juicio avanzaba, la presión sobre los miembros del jurado crecía. Los noticieros transmitían cada día los avances del caso y la opinión pública se inclinaba cada vez más hacia la culpabilidad. Los familiares de la víctima acudían a cada sesión, mostrando retratos de Rosetta y camisetas con su rostro impreso. La imagen era poderosa, una comunidad exigiendo justicia contra un hombre que encarnaba la violencia que tanto temían. La defensa presentó entonces su última carta, un experto en incendios que argumentó que el fuego podría haberse originado accidentalmente debido a un cortocircuito. Sin embargo, los peritos oficiales refutaron su teoría rápidamente, demostrando que el cableado de la casa estaba en buen estado. La alternativa se desmoronó en minutos. La recta final del segundo bloque llegó con las declaraciones de cierre preliminares de ambas partes. El fiscal, con una oratoria calculada, pidió al jurado que viera más allá de la compasión. Este caso no se trata de pobreza o de desgracia, dijo, sino de una decisión consciente que costó una vida inocente. Luego levantó una fotografía de Rosetta y la sostuvo frente a ellos. Ella no tuvo segunda oportunidad. La defensa respondió apelando a la duda razonable. No hay pruebas directas, insistió el abogado. Nadie lo vio encender el fuego. No hay huellas. No hay video. Solo suposiciones. Su tono fue más emocional que técnico, intentando tocar el corazón de los jurados. En las bancas del público, algunos suspiraban, otros lloraban. La atmósfera era densa, cargada de sentimientos encontrados. Al salir de la corte, Johnson fue escoltado por 2 agentes. Caminaba con la cabeza baja, los labios apretados. Los periodistas lo rodearon con preguntas, pero él no respondió. Solo dijo una frase breve, casi en un susurro: no lo hice. Aquellas palabras resonaron como un eco débil frente al peso de las pruebas. Afuera, una multitud se agolpaba entre pancartas que pedían justicia para Rosetta. Dentro, el jurado se preparaba para la fase más compleja del proceso: analizar la intención, la frialdad y la mente del acusado. Las próximas audiencias definirían si Matthew Johnson era culpable más allá de toda duda razonable o si aún quedaba una grieta por donde se colara la duda. En ese momento, nadie podía prever que el siguiente bloque traería una declaración inesperada que cambiaría el curso del juicio y alteraría el ánimo de todos los presentes. El tercer bloque del juicio contra Matthew Johnson comenzó en medio de un ambiente enrarecido. Los medios ya habían tomado partido, la comunidad estaba dividida, y cada jornada en el tribunal parecía más una batalla emocional que un proceso racional. El juez, visiblemente fatigado, ordenó silencio antes de que se llamara al siguiente testigo. La fiscalía había anunciado que presentaría pruebas adicionales relacionadas con el comportamiento de Johnson en los días posteriores al incendio, y todos sabían que sería un punto decisivo. El primer testigo en subir al estrado fue un investigador privado contratado por la fiscalía. Su nombre era Patrick Lowe, y había seguido los movimientos de Johnson después del siniestro. Lowe presentó fotografías donde se veía al acusado vagando por zonas industriales de Fort Worth, con la misma chaqueta oscura que testigos describieron aquella noche. Según su testimonio, Johnson había intentado vender objetos personales de Rosetta Singleton a un comprador informal. Aquella declaración causó un murmullo general en la sala. La defensa pidió al juez que la prueba fuera desestimada, alegando que no existía evidencia concreta de que esos objetos pertenecieran realmente a la víctima. Sin embargo, la fiscalía presentó un detalle inquietante: una pulsera parcialmente derretida que coincidía con una que Rosetta usaba a diario, según su familia. El abogado defensor se llevó las manos a la cabeza. Sabía que aquello podía inclinar definitivamente la balanza. El jurado observó la pulsera con atención cuando fue mostrada como evidencia. El fiscal la levantó frente a ellos y dijo: esto no es solo un objeto. Es el recuerdo de una vida truncada.
La defensa contraatacó argumentando que la supuesta coincidencia era circunstancial, que Rosetta tenía varias pulseras similares y que ninguna prueba vinculaba directamente a Johnson con el hurto. El juez permitió que la evidencia permaneciera en el expediente, aunque pidió cautela en su valoración. Aún así, la imagen del acusado intentando vender pertenencias de la víctima quedó grabada en la mente de todos. Días después, el ambiente cambió radicalmente cuando la defensa presentó a su propio perito. Se trataba de un especialista en comportamiento criminal que intentó explicar la actitud de Johnson tras el incendio. Un individuo en situación de calle puede entrar en pánico y tomar decisiones irracionales ante el miedo a ser culpado, dijo. Explicó que el comportamiento errático del acusado no necesariamente implicaba culpabilidad, sino una reacción de supervivencia típica en personas traumatizadas por su entorno. La exposición fue convincente, y por primera vez desde el inicio del juicio, algunos miembros del jurado mostraron señales de duda. Sin embargo, la fiscalía aún guardaba una carta fuerte, un informe psicológico elaborado meses después del arresto. El documento, leído parcialmente ante la corte, describía a Johnson como un sujeto con tendencias antisociales, baja tolerancia a la frustración y posibles episodios de agresividad impulsiva. El fiscal aprovechó ese perfil para reforzar su tesis: un hombre que, en un momento de ira, decidió castigar a quien percibía como una amenaza o una decepción. La defensa respondió señalando que ese tipo de informes eran interpretativos, no determinantes, y que patologizar la pobreza o la adicción era una forma de discriminación. El debate fue tan intenso que el juez tuvo que suspender la audiencia por unos minutos para restablecer el orden. Mientras tanto, la opinión pública seguía el juicio como si se tratara de una serie televisiva. Las calles cercanas al tribunal se llenaban cada mañana de curiosos, algunos con pancartas pidiendo justicia para Rosetta, otros con mensajes que decían todos merecen una defensa justa. La polarización era evidente. Dentro de la sala, el abogado defensor adoptó una estrategia más arriesgada. Pidió que se escuchara nuevamente la grabación de las llamadas de emergencia del 20 de mayo. En la cinta, podía oírse la voz de una mujer alertando del incendio, seguida de un ruido fuerte y un grito. Luego, silencio. Según la defensa, el análisis acústico demostraba que la voz masculina captada segundos después no correspondía al tono de Johnson. Un experto en fonética fue llamado para testificar y respaldar esa teoría. El especialista explicó que había comparado las grabaciones con entrevistas de Johnson y encontró diferencias significativas en el timbre y la entonación. La fiscalía objetó de inmediato, afirmando que el audio era de baja calidad y no podía utilizarse con fiabilidad científica. El juez permitió que el jurado escuchara la grabación, aunque aclaró que el peso de esa evidencia debía ser considerado con precaución. Cuando el sonido retumbó por los parlantes, el silencio fue absoluto. La voz femenina parecía ahogada por el fuego, y la voz masculina posterior, grave y temblorosa, no era clara. Aún así, el momento fue sobrecogedor. Algunos miembros del jurado desviaron la mirada. A mitad de esa semana, el propio Matthew Johnson volvió a hablar. Su defensa le había aconsejado mantenerse callado, pero él insistió en dirigirse directamente al jurado. No soy un santo, dijo, he cometido errores, pero no maté a nadie. Su voz se quebró varias veces. Contó que conocía a Rosetta desde hacía años, que ella lo ayudaba ocasionalmente con comida o ropa, y que la consideraba una especie de figura materna. Aseguró que la noche del incendio fue a verla porque necesitaba dinero para un medicamento, pero que al llegar vio el humo y entró en pánico. ¿Corrí? Sí. Corrí porque siempre he sido el sospechoso de todo. Si algo pasa en el barrio, la gente mira hacia mí. Hubo lágrimas en el público, pero también rostros incrédulos. Durante el contrainterrogatorio, el fiscal lo acorraló con preguntas rápidas, una tras otra. ¿Por qué compró gasolina esa noche? ¿Por qué la cámara lo muestra cerca del lugar del incendio? ¿Por qué no pidió ayuda? Johnson no pudo sostener el ritmo. Respondía con frases entrecortadas, algunas incoherentes. No recuerdo, estaba borracho, no pensé. El fiscal levantó la voz. Usted no pensó porque no le importaba, señor Johnson. El juez intervino, pidiendo moderación, pero el daño ya estaba hecho. En los titulares del día siguiente se leía: Johnson se derrumba en el estrado, el jurado no parece conmovido. Pese a todo, la defensa intentó recuperar terreno presentando una carta escrita por Johnson meses antes del incendio, en la que le pedía disculpas a Rosetta por su comportamiento y le agradecía su ayuda. La carta, hallada en un refugio, fue leída en voz alta ante la corte.
El tono era humilde y sincero. Ella era buena conmigo. Nunca quise hacerle daño. Ese fragmento humanizó de nuevo al acusado, generando un silencio respetuoso. El fiscal replicó que las palabras podían ser manipuladas, pero el impacto emocional fue innegable. Hacia el final del día, la tensión alcanzó su punto máximo con la declaración de un testigo sorpresa. La fiscalía presentó a un hombre que dijo haber escuchado a Johnson presumir, días después del incendio, de haber ajustado cuentas con una mujer que lo había engañado. El testigo, un recluso con antecedentes, declaró desde prisión a través de videollamada. Su credibilidad era cuestionable, pero su relato fue impactante. Dijo que Johnson se jactó de haber provocado el incendio para darle una lección. La defensa lo destrozó durante el interrogatorio, demostrando que el testigo había negociado una reducción de condena a cambio de su testimonio. Sin embargo, el jurado ya había escuchado sus palabras. Fuera de la sala, los debates se intensificaban. Algunos periodistas comenzaron a cuestionar la ética del proceso. ¿Era justo utilizar a un testigo con intereses personales para influir en un veredicto? ¿Estaba el sistema repitiendo los mismos errores del pasado, juzgando más por prejuicio que por evidencia? Los noticieros dedicaban horas al caso, y el nombre de Matthew Johnson se había convertido en sinónimo de controversia judicial. En medio de ese torbellino, la defensa pidió una pausa de 2 días para reorganizar su estrategia. El abogado de Johnson sabía que estaban al borde del colapso, pero también comprendía que aún quedaba una oportunidad: sembrar duda razonable. En la reanudación del juicio, presentó un nuevo argumento. El incendio pudo haber sido provocado accidentalmente por una fuente eléctrica y luego acelerado por materiales inflamables presentes en la vivienda, lo que explicaría la presencia de gasolina sin necesidad de un culpable directo. Un perito independiente avaló parcialmente la hipótesis, aunque reconoció que las pruebas eran insuficientes para confirmarla. El fiscal, sin perder tiempo, desmontó esa versión. Mostró diagramas, reconstrucciones digitales y extractos del informe forense oficial. Ningún cortocircuito, ningún fallo estructural. Esto fue un acto humano, afirmó. Luego caminó lentamente hacia el jurado. No estamos hablando de ciencia ficción. Hablamos de un hombre que actuó movido por la ira y la frustración. Hablamos de Matthew Johnson. Sus palabras fueron frías, pero calculadas. En ese momento, el abogado defensor se levantó y, mirando al jurado, pronunció una frase que resonó en toda la sala: a veces, lo que parece más evidente no siempre es verdad. Pregúntense, ¿de verdad creen que este hombre, sin medios, sin recursos, sin poder, planificó todo eso? ¿O tal vez el sistema necesita cerrar un caso y él es el rostro más conveniente? Hubo un silencio prolongado. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Fue entonces cuando el juez anunció un receso. Mientras la sala se vaciaba, Johnson permaneció sentado, mirando al suelo. Su abogado se inclinó y le susurró algo al oído, pero él no respondió. Solo se frotó las manos, con el rostro cansado. Afuera, el sol comenzaba a ponerse y los periodistas esperaban ansiosos por las declaraciones del día. En los noticieros de la noche, los titulares eran un reflejo del caos. La defensa se aferra a la duda. La fiscalía asegura tenerlo todo. Cuando el jurado regresó a sus asientos al día siguiente, sabían que el juicio estaba entrando en su fase más crítica. Las pruebas habían sido presentadas, los testimonios escuchados, y las emociones estaban al límite. Solo quedaba la interpretación, esa delgada línea entre la verdad y la convicción. En ese punto, el destino de Matthew Johnson estaba sellado a la percepción de 12 personas comunes enfrentadas al peso de la justicia. Antes de cerrar la jornada, el juez permitió una breve pausa. Fue entonces cuando, en medio del murmullo, el abogado defensor miró a la cámara y dijo con voz firme: suscríbete si te gusta el video. El público en línea, que seguía cada transmisión con morbo y fascinación, explotó en comentarios. Nadie quería perderse el desenlace de uno de los juicios más polémicos de los últimos años. La cuarta etapa del proceso traería revelaciones inesperadas, y la tensión alcanzaría niveles nunca vistos en la sala. Balbuceó explicaciones que sonaban débiles. Era para limpiar herramientas, dijo en un intento de justificar la compra. Pero su nerviosismo jugó en su contra. Los medios, al día siguiente, titularon: Johnson se contradice en su declaración, el jurado no parece convencido. Mientras el juicio avanzaba, la presión sobre los miembros del jurado crecía. Los noticieros transmitían cada día los avances del caso y la opinión pública se inclinaba cada vez más hacia la culpabilidad.
Los familiares de la víctima acudían a cada sesión, mostrando retratos de Rosetta y camisetas con su rostro impreso. La imagen era poderosa, una comunidad exigiendo justicia contra un hombre que encarnaba la violencia que tanto temían. Y así concluye esta historia que ha mantenido al mundo entero en vivo. Un caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo, pero también una carga. Que incluso las leyendas pueden caer, y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este análisis.